Buenas noches para todos, una vez más al aire con una edición nueva de su programa A Solas con el Maestro. Saludamos a todos los que son nuestros frecuentes radioescuchas, aquellos que nos sintonizan por primera vez, a todos aquellos que un amigo les sugirió a la página, en suma, a todos los que, o ahora que estamos en vivo, después van a escuchar el programa. Un abrazo fraterno y los mejores deseos de paz. Shalom Alejem, como dijo el Señor cuando entró allá mientras los discípulos estaban encerrados orando y él con cuerpo glorificado entró y le dijo: paz a vosotros. Usted, para poder tener paz, tiene que tener a Cristo. No basta tener la doctrina, no basta tener el conocimiento de las Escrituras, tiene que tener a Cristo formado en usted. No sé si me entendió, pero creo que más explícito no puedo ser. Alabado sea Dios. Usted sabe que el Señor Jesucristo siempre fue perseguido, siempre fue acosado, siempre fue vituperado y contra él dijeron toda suerte de injurias. Los religiosos de la época, los fariseos, los saduceos, los escribas, todos tú sabes, aquellos que formaban parte de la cúpula religiosa del momento. Y el Señor en una oportunidad les recomendó encarecidamente a sus discípulos que se guardaran de la levadura de los fariseos. Y yo por mucho tiempo estuve meditando en eso, que él habrá querido decir. Claro, las Escrituras después explican que el Señor se refería a la doctrina de los fariseos. Porque usted sabe que yo era muy religioso, se vestían de blanco y en todo parecían ser super santos, pero precisamente ellos que conocían a cabalidad y a memoria las Escrituras, que estaban y todavía siguen esperando la aparición del Maestro, precisamente ellos eran los que vivían acusando al Señor, lo llamaban hijo de Belcebú. Tú tienes demonio, tú eres hijo de fornicación, y vaya usted a saber cuántas cosas más decían. Bueno, y el Señor, después de haberles ¿cómo se dice? No ordenado, sí, sugerido a los discípulos que se guardaran de la levadura de los fariseos. Después de un tiempo yo meditando en esto, ¿no? Porque el Señor hacía referencia a la doctrina que ellos tenían, entendí una cosa, que ellos eran tan religiosos, pero tan religiosos, súper religiosos, que en realidad los que estaban eran poseídos, escúchelo bien, poseídos por un espíritu que se llama espíritu de religión. Por eso el Señor lo llama levadura. Porque fíjese usted, yo no sé si usted ha hecho alguna vez el pan, pero si no lo ha hecho eso no tiene importancia, pero come pan todos los días. Y es sabido por todos que el pan, a la harina con que se hace el pan, le tienen que poner levadura para que ella se infle y el pan crezca y salga grandote y bonito. Ahora, le hago yo esta pregunta. Cuando usted tiene el pan allí en la mesa, ¿es posible quitarle la levadura a ese pan? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Haga lo que usted haga, no va a poder quitar la levadura del pan. Asimismo es el espíritu de religión. El espíritu de religión. Cuando entra en una persona, amigo mío, de ahí no lo echa fuera nadie. Esos hermanos que usted ve que se la pasan acusando a todo el mundo, viven apuntando el dedo contra todo el mundo, están poseídos por un espíritu de religión. Todo lo ven malo, y todos sacan la Sagrada Escritura, y todo lo señalan, y tú no deberías, y tú por qué haces, y por qué te viste de esa manera, y por qué tú no aplaudes, y por qué tú no cantas, y por qué tú te sientas, y en todo consiguen siempre el mosquito dentro de la leche.
Ahora, fíjese usted que está cierto lo que le estoy diciendo, que el Señor jamás le echó fuera un demonio a un fariseo, ni a un escriba, ni a un doctor de la ley, a ninguno de ellos. La única oportunidad en la cual usted ve que el Señor, que además es la primera vez que la Biblia registra que Él echa fuera un demonio, y es allá en una sinagoga precisamente, y el demonio salió de aquel dando gran voces, y bueno, aquello fue un escándalo allí en medio de la sinagoga, ¿no? Y la gente vio cuando aquel demonio salió, y lo echó precisamente en una sinagoga. Pero el Señor, fíjese que Él resistía a los fariseos, pero a ninguno de ellos jamás, ni el Señor mismo, le echó fuera ese demonio, ese espíritu de religión. Y como ellos se la pasaban, eran mentirosos de oficio, se la pasaban injuriando al Señor, diciendo toda suerte de mentiras, el Señor un día decidió decir algunas verdades sobre ellos. Y eso me hizo recordar una vez, hace poco, que tuve la oportunidad, viendo la televisión, de ver a un embajador de Venezuela que estaba allí en nada más y nada menos que en la ONU. Y entonces, bueno, estaban acusando a Venezuela de muchas cosas que no eran verdad y tal y qué sé yo, y inventaban cosas que no eran. En el exterior se decía una cosa, pero los que vivíamos en Venezuela sabíamos que la realidad era diferente. Y este embajador escuchó tranquilito todos los improperios que contra Venezuela y contra él hicieron. Y el hombre, cuando le tocó el turno de hablar, le dijo al señor secretario general de la ONU, le dijo: señor secretario, como usted ha dicho tantas mentiras sobre mí, yo voy a comenzar a decir algunas verdades contra usted. Alabado sea Dios. Y bueno, así hizo el Señor en esta oportunidad, ¿no? Instruyendo siempre a los discípulos, visto que ellos se la pasaban siempre mintiendo contra el Señor decidió, en presencia de los discípulos, decir algunas verdades sobre los fariseos. Hoy vamos a hablar un poco de eso, pero desde ya les digo que el tiempo no nos va a alcanzar porque la cuestión es larga, así que vamos a ver hasta dónde llegamos hoy. Después, con la ayuda de Dios, terminamos el lunes. ¿Dónde vamos a escuchar a Dios hoy? Usted se estará preguntando eso. En Mateo capítulo 23. Mateo capítulo 23. Entonces habló Jesús, en el versículo 1, habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Se sientan los escribas y los fariseos. Comienza hablando de ellos, contextualiza rapidito, señala inmediatamente de quién va a hablar. Claro, porque ellos eran maestros, ¿no? Y usted sabe que los judíos, aún en los días modernos, se sujetan a una formación rigurosa, y es tan cierto esto que ellos aprenden la Torá de memoria. Y entonces allí se sentaban los escribas y los fariseos, ¿no? En la cátedra de Moisés. Daban clases sobre la ley, instruían a las personas en la ley. Así que todo lo que os digan, escucha lo que dice el Señor, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Por ahí hay un conflicto con una cantidad de gente. Yo estoy bajo la ley, yo no estoy bajo la ley, tú sí estás bajo la ley. Entonces dicen que no están bajo la ley, pero entonces viven dando diezmos y dando ofrendas. Bueno, pero si tú no estás bajo la ley, ¿para qué diezmos y para qué ofrendas entonces? Si de eso es del Viejo Testamento, no ofrendes ni diezmes más. No, porque estamos bajo la gracia, ciertamente estamos bajo la gracia,
Pero la palabra de Dios es palabra de Dios desde el Génesis hasta el Apocalipsis. ¿Cómo pues dices tú que no está bajo la ley? Fíjate que el Señor le está diciendo a esto que todo lo que le digan allí en la cátedra de Moisés lo deben guardar y lo deben hacer. Y acuérdense que el Señor dijo también que Él no vino aquí para abrogar la ley, sino para cumplirla. Para usted poder decir a ciencia cierta que usted no está bajo la ley, es porque usted está plenamente consciente de que no puede hacer nada ni ayer, ni hoy, ni mañana para su salvación. Que el precio por su salvación ya fue pagado, que Jesucristo pagó por cada uno de los pecados de la humanidad y que usted que por fe ha aceptado esa redención, entonces ya no tiene que estar observando que si me lavo las manos, que si yo no hago esto, que si no hago aquello. Pero el espíritu de religión que habitaba en los fariseos les llevaba constantemente a señalar a la persona. ¿Y tú por qué no haces esto? ¿Y tú por qué no guardas el día de reposo? Por cierto que por ahí todavía hay gente que no sabiendo que Cristo es nuestro reposo y que ya hemos entrado en el reposo, tiene la osadía de guardar el sábado. Y juzgan a los hermanos que no lo guardan. El sábado para ellos no mueven ni una sola paja. Yo no sé cuál Biblia leen, porque el Señor una vez hablando sobre eso dijo, bueno, yo quisiera ver si a alguno de ustedes se le cae el camello, la vaca, el asno, como usted lo quiera llamar, el chivo, el perro, dentro de un hueco en un día de reposo y no lo va a salvar. Pero así eran los fariseos. Y fíjese que el Señor siempre les resistía, pero nada más el hecho fuera demonio. Pero sin embargo el Señor está diciendo que todo lo que le digan en esa bendita cátedra de Moisés lo tiene que oír y guardar. Pero, siempre hay un pero, hace una salvedad. Dice, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Alabado sea Dios. Bueno, recuerda usted que el Señor dijo que el árbol bueno da frutos buenos y que el árbol malo da frutos malos. Así que por sus frutos les conoceréis. Claro, y este era el problema de los fariseos, que predicaban, pero no practicaban. Y después, mientras vayamos adelante, usted va a escuchar al Señor decirle estas verdades a los fariseos. Trata de hacerles entender, no a ellos, porque estos poseídos por un espíritu de religión, de los cuales hay muchos por ahí en las iglesias, oyeran lo que oyeran, ese espíritu no salía de ahí. El Señor habló para los discípulos, para las personas que estaban allí, que esos sí tenían la capacidad, puesto que no estaban poseídos, de entender lo que le estaba diciendo. ¿Sí me entendió? Muy bien. Le doy un aplauso desde aquí. Pero estos estaban poseídos por el bendito espíritu de religión. Y fíjese que el Señor le sugirió a ellos que guardasen y observasen todo lo que le dieran allí en la bendita cátedra de Moisés. Y bueno, allá en el libro de los Proverbios dice, no habléis a los oídos del necio. ¿Por qué? Escucha, pero no hace caso. Y así mismo le pasaba a los fariseos. Porque tiene un espíritu de religión, usted le puede argumentar que está en un error con la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis, y no lo va a sacar de su error, de su posición. Mire que yo me he tenido que enfrentar a una bandada de pastores alemanes que aunque les he hecho o he tratado de hacerles ver el error en el cual están a través de la Biblia, mire mi hermano, eso no es posible. Doy gracias a Dios porque una vez uno de ellos me sacó casi que a patadas de su iglesia,
por un tema que no viene a colación ahora y que quizás en otro programa comentaremos,